Salvador Alfonso Martínez Escobedo comenzó su carrera criminal en el escalón más bajo de la jerarquía. En 2002 era solo un joven más en Nuevo Laredo, una ciudad en la frontera con los Estados Unidos. Empezó como halcón, o sea, un vigilante, para los Zetas. En ese tiempo los Zetas no eran un cártel independiente, eran el temido brazo armado del poderoso Cártel del Golfo. Su trabajo era simple, pero peligroso: vigilar las calles, reportar los movimientos de soldados, policías y bandas rivales. Aprendió el ritmo de la ciudad y las reglas brutales de la organización a la que se acababa de unir. Esta fue su introducción a un mundo donde la lealtad se imponía con violencia y la ambición se recompensaba con poder. Sus superiores notaron rápidamente su fría eficiencia y su inquebrantable determinación. Para 2004, Martínez Escobedo ya no solo vigilaba desde las sombras. Había sido ascendido al papel de sicario, un asesino a sueldo. Esta nueva posición puso un arma en sus manos y le dio la autoridad para quitar vidas. Cumplió sus órdenes sin dudar, construyendo una reputación de crueldad que definiría toda su trayectoria criminal. Ya no era un halcón prescindible. Ahora era un jugador clave en el brazo ejecutor del cártel, un soldado en la violenta guerra por el control de las rutas del narcotráfico. Su capacidad para la violencia fue su mayor activo, impulsándolo a ascender en las filas. El año 2006 marcó un punto de inflexión significativo en su ascenso. Se convirtió en el segundo al mando de los Zetas en la estratégica ciudad de Nuevo Laredo, una plaza crucial para el Cártel del Golfo. Operaba directamente bajo el mando de Omar Treviño Morales, conocido como el Z-42, uno de los líderes más infames en la historia de la organización. Este ascenso lo colocó en una posición de considerable influencia, manejando operaciones y supervisando a otros sicarios. Ya no solo seguía órdenes, ahora las daba, orquestando la violencia que aseguraba el dominio del cártel en la región. Su apodo, el Ardilla, se estaba volviendo sinónimo de miedo. Cuando los Zetas se separaron violentamente del Cártel del Golfo en 2010, el panorama del crimen organizado en México se sumió en el caos. El Ardilla fue enviado por la nueva cúpula del cártel, incluyendo a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, al estado de Tamaulipas. Su misión era librar una guerra brutal contra sus antiguos aliados y tomar el control del territorio. Se estableció como un jefe regional dominante, o jefe de plaza, no solo en Tamaulipas, sino también extendiendo su sangrienta influencia a los estados vecinos de Coahuila y Nuevo León. Ya no era solo un asesino, era un comandante, un estratega y uno de los hombres más poderosos y temidos del norte de México. El nombre de El Ardilla está ligado para siempre a uno de los capítulos más horribles de la guerra contra el narcotráfico en México, las masacres de San Fernando. En agosto de 2010, el mundo se conmocionó con el descubrimiento de 72 migrantes asesinados en un rancho remoto, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Estas personas, en su mayoría de Centro y Sudamérica, intentaban llegar a los Estados Unidos. Fueron secuestrados de autobuses por miembros de los Zetas. El cártel intentó extorsionarlos y obligarlos a trabajar como asesinos. Cuando se negaron, fueron ejecutados. Salvador Alfonso Martínez Escobedo fue identificado por las autoridades como el autor intelectual de esta atrocidad, el hombre que dio la orden de asesinarlos a todos a sangre fría. Esto no fue un incidente aislado. El horror en San Fernando continuó. Entre abril y mayo de 2011, los Zetas, bajo el mando de El Ardilla, comenzaron a secuestrar sistemáticamente autobuses de pasajeros que transitaban por el estado. Secuestraron a cientos de personas, no solo migrantes, sino ciudadanos mexicanos comunes. Las víctimas fueron llevadas a lugares clandestinos, donde fueron torturadas y asesinadas. El motivo fue una mezcla de Media Group, Cartel Members Interrogating Captives, Migrants and Locals Together in Captivity, Fearful Expressions in Closed Quarters at a Stock, at a Distribute _equally, reclutamiento forzado, paranoia sobre miembros de cárteles rivales que viajaban en los autobuses, y terror puro y sin adulterar. El cártel buscaba demostrar su control absoluto sobre la región, usando las vidas de personas inocentes como un mensaje para sus enemigos y el gobierno. La magnitud total de la brutalidad se reveló cuando las autoridades, actuando por información de sobrevivientes, comenzaron a descubrir fosas clandestinas. En total, se encontraron 47 fosas comunes en la zona,
conteniendo los restos de al menos 193 personas. Estos descubrimientos expusieron un campo de exterminio sistemático operado por los Zetas. El Ardilla era el comandante regional responsable de este territorio y estas operaciones. Él, junto con otros líderes locales como Martín Omar Estrada de la Mora, el Kilo, orquestó esta campaña de terror. Las masacres no fueron actos de violencia aleatorios. Fueron una estrategia calculada para Media Group, Strategic Map Showing Cartel Control Zones, Cartel Convoy on Rural Highway, Masked Men Planning in Safe House at Stock at Distribute _equally, eliminar amenazas, reclutar combatientes y sembrar el miedo en todo el estado. Las masacres de San Fernando representan un oscuro punto culminante de la crueldad de los Zetas. Mostraron al mundo que la violencia del cártel no se limitaba a criminales rivales o fuerzas de seguridad. Nadie estaba a salvo. El papel de El Ardilla como el cerebro detrás de estas matanzas cimentó su reputación como uno de los líderes más sanguinarios en la historia del crimen organizado mexicano. No era solo un narcotraficante, era el arquitecto de asesinatos masivos. Los eventos en San Fernando dejaron una profunda cicatriz en México, un recordatorio permanente del costo humano de las guerras de cárteles y las profundidades de depravación que El Ardilla y su organización estaban dispuestos a alcanzar. Más allá de su participación directa en asesinatos masivos, El Ardilla fue fundamental en otra estrategia clave para los Zetas, la orquestación de fugas masivas de prisiones. El cártel no veía las prisiones como un destino final para sus miembros, sino como una fuente de reclutamiento y un lugar de detención temporal para sus soldados. Martínez Escobedo tuvo la tarea de liberar a cientos de reclusos para engrosar las filas de la organización. Estas operaciones fueron meticulosamente planeadas y ejecutadas con precisión militar, mostrando el poder del cártel para corromper e intimidar a todo el sistema penitenciario. El objetivo era simple: liberar a criminales experimentados y obligarlos a luchar por los Zetas en sus brutales guerras por el territorio. Una de las fugas de prisión más audaces atribuidas a El Ardilla ocurrió en diciembre de 2010. En una asombrosa muestra de fuerza y coordinación, 151 reclusos salieron de la prisión en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto no fue un motín violento, fue una fuga cuidadosamente manejada. Los informes indicaron que los miembros del cártel simplemente abrieron las puertas, permitiendo que sus asociados elegidos se fueran mientras las autoridades eran sobornadas o intimidadas para guardar silencio. Este evento envió un mensaje escalofriante. El control del Estado sobre sus propias instalaciones correccionales era frágil, y los Zetas podían recuperar sus activos cuando quisieran. El Ardilla fue la mente operativa detrás de esta y otras fugas similares. Esta estrategia se repitió con aún mayor éxito en septiembre de 2012. En el estado de Coahuila, un territorio también bajo la influencia de El Ardilla, un total de 131 presos escaparon del penal de Piedras Negras. La historia oficial fue que los reclusos escaparon a través de un túnel, pero se creía ampliamente que era otra operación coordinada, donde guardias y funcionarios eran cómplices. Los fugados fueron inmediatamente armados e integrados en las fuerzas de combate del cártel. En total, las autoridades responsabilizan a El Ardilla por orquestar la liberación de al menos 280 presos de varias instalaciones, convirtiendo efectivamente el sistema penitenciario en su agencia de reclutamiento personal. Estas fugas masivas sirvieron a un doble propósito para los Zetas. Por un lado, proporcionaron una afluencia inmediata de criminales experimentados, reponiendo las filas del cártel después de sangrientos enfrentamientos con rivales y fuerzas de seguridad. Por otro lado, fueron un poderoso acto de guerra psicológica. Las fugas de la prisión demostraron la profunda infiltración del cártel en las instituciones estatales y su capacidad para operar con impunidad. Para El Ardilla, estas operaciones fueron un testimonio de su poder y habilidad logística. No era solo un comandante en el campo de batalla, era un estratega que podía socavar la autoridad del gobierno desde dentro de sus propias paredes, construyendo su ejército vaciando sus prisiones. El reinado de Salvador. Alfonso Martínez Escobedo llegó a su fin el 6 de octubre de 2012. Después de una operación de inteligencia masiva,
fue capturado por unidades de élite de la Armada de México en Nuevo Laredo, la misma ciudad donde su carrera criminal había comenzado una década antes. Su arresto fue una victoria importante para el gobierno del presidente Felipe Calderón, que había sido fuertemente criticado por su incapacidad para detener la escalada de violencia en el país. La captura de El Ardilla no fue solo la eliminación de un líder clave del cártel. Se consideró un golpe simbólico contra la impunidad con la que los Zetas habían operado durante años, trayendo una sensación de justicia para sus innumerables víctimas. Cuando fue presentado a los medios después de su captura, El Ardilla no mostró remordimiento. En cambio, mostró una actitud desafiante y arrogante. Sonrió para las cámaras y levantó el pulgar, una señal escalofriante de su completa falta de arrepentimiento por las atrocidades que había orquestado. Su comportamiento fue un desafío final y descarado al Estado y a una sociedad horrorizada por sus crímenes. No era un hombre destrozado. Era un asesino orgulloso, confiado incluso en la derrota. Esta imagen se transmitió por todo el país, convirtiéndose en un retrato duradero de la naturaleza de sangre fría de los líderes que habían sumido a México en tanta violencia y dolor. Durante más de una década, El Ardilla permaneció en prisión, mientras los complejos casos legales en su contra avanzaban lentamente por el sistema judicial mexicano. La gran cantidad de sus crímenes, incluida su responsabilidad por al menos 320 asesinatos, hizo que el proceso fuera increíblemente complicado. La justicia para las víctimas de las masacres de San Fernando, en particular, se retrasó mucho. Las familias de los migrantes y pasajeros de autobús asesinados esperaron año tras año un veredicto final, un reconocimiento legal del inmenso sufrimiento que habían soportado. Su larga espera por una sentencia se convirtió en un símbolo de los desafíos que enfrenta el sistema judicial de México al tratar con criminales de alto perfil de su estatura. Finalmente, el 21 de agosto de 2024, se hizo justicia en cierta medida. Salvador Alfonso Martínez Escobedo, El Ardilla Zeta, fue sentenciado a 50 años de prisión. La sentencia fue específicamente por el homicidio agravado de 122 de las víctimas descubiertas en las fosas comunes de San Fernando en 2011. Si bien esta sentencia solo cubre una fracción de los crímenes que cometió, marca una conclusión legal significativa para uno de los episodios más oscuros de la historia moderna de México. La condena de El Ardilla cierra el capítulo de uno de los sicarios más sanguinarios de la era Zeta, pero su legado de terror y las profundas heridas que infligió a la nación no serán olvidados fácilmente.